Unidad número 6, diferenciabilidad de funciones de variable compleja. Dada una función de variable compleja u de x, y, vamos a decir que esa función es diferenciable en un punto x sub 0 y sub 0 del conjunto C de números complejos, si y solo si existen las constantes A y B, tales que se cumple la siguiente relación, que u de x, y menos u de x0 y 0, menos la constante A por la diferencia entre x y x0, menos la constante B por la diferencia entre y e y0, dividido por la norma de x menos x0 y menos y0, tiende a 0 cuando x y tiende a x0 y 0. Esta entonces se llama condición de diferenciabilidad de la función u. Si a todo este cociente le llamamos w de x, y le igualamos a w de x, y hay otra expresión también. Podemos decir que u de x, y es igual a u de x0 y 0 más a por la diferencia de x y x0 más b por la diferencia de y e y0. Recordemos que esto está igualado a w. Va a ser entonces más w de x, y por la norma de x menos x0 y menos y sub 0. Esta entonces es otra expresión de la misma condición de diferenciabilidad de la función de variable compleja u en este caso. Cuando iniciamos dijimos que la condición es que existan esos números constantes A y B. ¿Y quiénes son esos números? A particularmente es la derivada parcial de u con respecto a x en el punto x0 y 0, y b es la derivada parcial de u con respecto a y también en el punto x sub 0 y sub 0. Derivabilidad de funciones de variable compleja. Vamos a considerar una función f de z igual a f de x, y con la forma u de x, y más y por b de x, y. Esa es la forma teórica. Nosotros ya conocemos, a modo de ejemplo, una función que tiene esta forma, en realidad no una, pero la que vamos a tomar sería la función, por ejemplo, exponencial. La exponencial de z, que va a ser igual a la exponencial de x, y, es e a la x por coseno de y más y por seno de y. Si aplicamos la distributiva, esto es e a la x por coseno de y más y por e a la x seno de y. Estas serían las funciones u y b que menciona lo teórico, ¿sí? Entonces tenemos ya un ejemplo que conocemos. Lo que estamos por analizar es cuando una función de este tipo es derivable en un punto x sub 0 y sub 0, que es un número complejo. Entonces, para decir que esta función es derivable, tiene que existir el siguiente límite. Límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z menos f de z sub 0 sobre z menos z sub 0. Si este límite existe, entonces decimos que la función es derivable en z0 o lo que es lo mismo x sub 0 y sub 0. Y si este límite existe, recibe el nombre de derivada de la función f en el punto z sub 0. Ahora, tenemos que analizar una cuestión.
pensar en la existencia de un límite, entonces, cuando estamos hablando sobre la recta real, decimos que un límite existe cuando existen los límites laterales y estos son iguales, porque estamos hablando de algo que es unidireccional. Pero ahora estamos trabajando con la presencia de un límite, con la existencia de un límite en realidad, en el plano real, entonces, porque estamos ya trabajando en el campo de los complejos. Lo que va a ocurrir acá es que tienen que existir las derivadas direccionales, decimos, o lo que es lo mismo pensando en términos de límites, direccionales. Un límite en la dirección horizontal, que tiene que ver con lo que es real, y un límite en la dirección vertical, que es entonces la parte imaginaria. Para que digamos que este límite existe, esos dos límites tienen que existir y tienen que ser iguales. Entonces vamos a considerar ahora, para analizar el significado de esta expresión, las derivadas direccionales. Estas derivadas direccionales, entonces, que estamos mencionando, son las que tienen que ser iguales. Vamos a tomar primero la derivada direccional en la dirección horizontal. Entonces, horizontal estamos hablando de x. Vamos a decir que f' de z0 en ese caso va a ser el límite con h tendiendo a 0, siendo h un número real, f de z sub 0 más h menos f de z sub 0 sobre h. Ahí decimos que nos aproximamos horizontalmente con z a z sub 0, ¿sí? Que es lo que nosotros consideramos acá. Entonces, si nosotros expresamos a esta función f de z sub 0 más h menos f de z0 sobre h, f, recordemos que es la suma de i y b. Entonces voy a expresar a través de esa suma parte real, parte imaginaria de la función. Esto va a ser igual entonces a u, tomando parte real, de z sub 0, es decir, x sub 0, estoy incrementando la parte real, así que le sumo h y no se incrementa la parte imaginaria, menos u de x sub 0 y sub 0, porque en eso consiste z0, sobre h más i por b, entonces de x sub 0 más h se incrementa solo la parte real y sub 0 queda como está, menos b de x sub 0 y sub 0, todo entonces sobre h. Cuando hallamos el límite, para h tendiendo a 0 le tengo que aplicar el primer miembro, tenderá a la derivada. Voy a ir borrando acá. El primer miembro entonces tiende a la derivada de la función f en el punto z sub 0. Esta expresión va a tender a la derivada de u con respecto a x, que es lo que estoy incrementando, en el punto x sub 0 y sub 0. Y esta expresión será la derivada de b parcial, ¿sí? La derivada parcial de b con respecto a x, es lo que incremento, también en el punto x sub 0 y sub 0. Es decir que en el límite, entonces, f' de z sub 0, que es esto, es igual a la derivada parcial de u con respecto a x en el punto x sub 0 y sub 0 más i por la derivada parcial de b con respecto a x, en el punto x sub 0 y sub 0. Y esto entonces obtuvimos como resultado de la derivada direccional el cálculo del límite en la dirección horizontal. Vamos a hacer ahora el mismo cálculo de la derivada direccional en la dirección vertical, es decir, aproximándonos a z sub 0 en la dirección vertical. Ahora entonces lo que tengo que hacer es que f' de z0 va a ser el límite cuando h tiende a 0, siendo h un número real,
de f de z sub 0 más h por i. Incremento ahora en la parte imaginaria. Menos f de z sub 0 sobre h por i. Es el incremento, entonces también tiene que estar en el denominador. Hacemos la distinción de antes. F de z sub 0 más h por i menos f de z sub 0 sobre h por i es igual a u más i por b, todo aplicando el incremento. U entonces de x sub 0 queda como está, estoy trabajando con la forma cartesiana, así que acá va a ser i sub 0 más h. No pongo la i porque ya se entiende que es segunda componente y eso corresponde a la parte imaginaria. Menos u de x sub 0 y sub 0 sobre h por i más i por b de x sub 0, incrementamos i sub 0 más h, menos b de x sub 0 y sub 0 sobre h por i. Ahora las cosas cambiaron, puedo simplificar i en esta expresión, en este término, y en este otro lo voy a escribir para que en el denominador no esté la unidad imaginaria, sino en el numerador. Es decir, que lo que voy a hacer acá, borro igual, lo que voy a hacer es multiplicar y dividir solo a ese término por i, lo puedo hacer porque es equivalente, entonces voy a tener i que multiplica e i cuadrado en el denominador, con lo cual este término pasará a ser negativo, ya que i cuadrado es igual a menos 1. Esto pasa a ser la parte real, porque no tiene i. Esto pasa a ser la parte imaginaria. Cuando hacemos el límite con h tendiendo a 0, primer miembro tiende a la derivada de la función, como ya dijimos, ¿sí? En el segundo miembro, esta expresión, que es ahora la parte imaginaria, va a tender a la derivada parcial de u con respecto a i en el punto x sub 0 y sub 0. Y esta expresión es la derivada parcial de b con respecto a i en el punto x sub 0 y sub 0. Lo voy a escribir entonces para comparar con esta expresión que ya obtuvimos de la derivada direccional, esta horizontal, ahora va a la vertical. Primer miembro, derivada en z sub 0. Esto va a ser la parte real, que es esta, la derivada de b con respecto a x, en el punto x sub 0 y sub 0. Este término dijimos que queda negativo por el i cuadrado, así que es menos i de esta i por la derivada parcial de u con respecto a i en el punto x sub 0 y sub 0. Y esta es entonces la segunda derivada direccional surgida del segundo límite en la dirección vertical. Acá tenemos lo que dijimos antes. Para que el límite que define a la derivada exista, tiene que ocurrir que estas dos expresiones sean iguales. Las derivadas direccionales, los límites direccionales, tienen que ser iguales. Entonces, tengo que igualar estas expresiones. ¿Qué es lo que nos va a decir esto? Que la derivada parcial de u con respecto a x en el punto x sub 0 y sub 0 tendrá que ser igual a la derivada de b con respecto a i en el punto x sub 0 y sub 0. Por otra parte, la derivada de b con respecto a x en el punto x sub 0 y sub 0 será igual a menos la derivada parcial de u con respecto a i en el punto x sub 0 y sub 0. Esto que obtuvimos acá, entonces, reciben el nombre de condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces,
Entonces, estamos en condiciones de afirmar que para que una función f de xy de la forma u de xy más y por b de xy sea derivable en un punto x sub 0 y sub 0, perteneciente al conjunto C de complejos, tiene que ocurrir que uno, entonces, u y b sean diferenciables con las condiciones que definimos primero, ¿sí? Le estamos pidiendo que existan las derivadas parciales, en definitiva, ¿sí? Y segundo, entonces, tiene que ocurrir que se cumplan las condiciones de Cauchy-Riemann. Vamos a trabajar tomando como ejemplo ahora a la función exponencial que ya conocemos. Dijimos entonces que la exponencial de z igual a la exponencial de xy es e a la x por coseno de y, ya aplicando la propiedad distributiva, más y por e a la x seno de y, para que nos queden separados u y b. Entonces, tratándose en este caso de una función exponencial con una trigonométrica, exponencial con una trigonométrica, cuando hallemos las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y, siempre existen estas derivadas parciales tratándose de ese tipo de funciones para cualquier x sub 0 y sub 0 en C. Quiere decir que u y b son diferenciables. Vamos a analizar ahora el cumplimiento de las condiciones de Cauchy-Riemann. Tengo que hallar la derivada de u con respecto a x, la derivada de b con respecto a y, la derivada de u con respecto a y y la derivada de b con respecto a x. Vamos entonces, la derivada parcial de u, que es esta, con respecto a x, ¿sí? Tengo entonces e a la x, derivado vuelve a ser e a la x, y coseno de y es una constante en esa derivación. Ahora, la derivada de b, que es e a la x por seno de y, con respecto a y, va a ser e a la x actúa como constante, se comporta como constante, y la derivada del seno es el coseno de y. Quiere decir entonces que estas dos expresiones son iguales luego de calcularlas. Ahora, la derivada de u con respecto a y, la derivada del coseno es el menos seno y e a la x entonces queda como constante. La derivada de b con respecto a x, va a ser e a la x, que queda como está, y seno de y entonces como constante. En este caso, si comparamos, hay una diferencia de signos, cosa que tenía que ocurrir. Esto es igual entonces a menos la derivada, ¿sí? Así que acá nosotros vamos a tener que se cumple Cauchy-Riemann, porque se dan esas condiciones, u y b son diferenciables. Ahora la pregunta siempre es, ¿dónde ocurren estas condiciones? ¿Dónde es derivable la función f, en este caso la exponencial? Como me dio exactamente la misma expresión en una y otras derivadas, cualquier sustitución por cualquier valor de z, es decir, xy, va a hacer que la igualdad se cumpla. Entonces decimos que esta es una función que es derivable en todo C, es decir, en todo el conjunto de números complejos. Puede ocurrir cuando hacemos un ejercicio que obtengamos derivadas que no son exactamente iguales, entonces se tiene que formar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo tengo que hacer la igualación, tengo que hacer esto con la igualación, cambiándole el signo, y resolver ese sistema, y ahí obtengo cuáles son los valores de x e y que hacen que ese sistema tenga solución. Entonces el trabajo en ese caso tiene un paso más de resolver el sistema que estoy mencionando.
Una cuestión que podemos determinar es si cualquier función puede ser la parte real de una función compleja derivable. Es decir, la pregunta sería ¿qué forma tiene que tener u? ¿Qué condiciones tiene que cumplir u en una función de variable compleja para que ésta resulte derivable? Entonces, recordemos que dijimos, por un lado, que tiene que ser una función diferenciable y por el otro cumplir Cauchy-Riemann. ¿Qué nos dice Cauchy-Riemann? Que la derivada de u con respecto a x en el punto, ¿sí? Tiene que ser igual a la derivada de b con respecto a y, la derivada de u con respecto a y tiene que ser igual a menos la derivada de b con respecto a x. Vamos a derivar a esta primera expresión, primera igualdad, por x y a esta segunda derivamos todo parcialmente con respecto a y. Vamos a tener entonces derivada segunda de u con respecto a x dos veces va a ser igual a la derivada segunda de b con respecto a y con respecto a x. En este segundo caso vamos a tener la derivada segunda de u con respecto a y dos veces es igual a menos la derivada segunda de b con respecto a x con respecto a y. Ahora vamos a sumar miembro a miembro estas dos expresiones que obtuvimos. Tenemos entonces la derivada segunda de u con respecto a x dos veces más la derivada segunda de u con respecto a y dos veces es igual, y teniendo en cuenta la diferenciabilidad de las funciones, estas dos expresiones se cancelan, así que esto es igual a 0. Quiere decir entonces que para que la función resulte derivable, f, u tendrá que cumplir esta condición, y es que la derivada segunda de esa parte real con respecto a x dos veces, sumada a la derivada segunda de la misma función con respecto a y dos veces, tiene que dar igual a 0. Esta condición que encontramos hace que la función u reciba el nombre de armónica, entonces, por cumplir esto que mencionamos. Vamos a tomar ahora un par de ejemplos para ver qué significa entonces en la práctica esta. Vamos a tomar a la función u de xy como x cuadrado más y cuadrado. No estoy tomando todo f completo, solamente a u para analizar esto. Vamos entonces con la derivada de u parcial con respecto a x. Esto va a ser derivada parcial de u con respecto a x es 2x y cuadrado es constante, por lo tanto se anula. Ahora, si vuelvo a derivar, la derivada segunda de u con respecto a x dos veces es 2. Ahora, vamos a hallar la derivada de u parcial con respecto a y. Vamos a tener entonces ahora, en este caso 2y, y si vuelvo a derivar, derivada parcial segunda de u con respecto a y dos veces es 2. Ahora, ¿qué va a ocurrir si sumamos a las dos expresiones que obtuvimos? No nos da 0, lo cual quiere decir que esta función no es armónica y por lo tanto no puede ser la parte real de una función f que sea derivable. Vamos a analizar qué pasa en un segundo ejemplo si tomamos con un cambio en esta función que tenemos acá. Voy a tomar a u de xy igual a x cuadrado menos y cuadrado. Si nosotros hacemos ese cambio, entonces esto va a ser menos 2y, con lo cual este será menos 2, y en ese caso sí va a cumplir porque al sumar los dos vamos a obtener 0. Con ese cambio entonces la función u pasa a ser armónica. Vamos a analizar entonces ahora, después de haber determinado que la función es armónica, cómo encontramos a b para que nos quede f derivable. Ya sabemos por las condiciones de Cauchy-Riemann que la derivada de u con respecto a x parcial tendrá que ser igual a la derivada parcial de b con respecto a y.
Entonces, si nosotros tenemos acá que esto es 2x, la derivada parcial de u con respecto a x, y esto a su vez es la derivada parcial de b con respecto a y. Ahora, esto entonces, nosotros podemos obtener b de esta expresión haciendo la integral con respecto a y. Así que esto va a ser igual a 2xy, 2x es constante para esa integral, más una constante en x, ¿sí? Porque estoy integrando con respecto a y. Ahora, por otra parte, por las condiciones de Cauchy-Riemann, nosotros tenemos que la derivada de b con respecto a x tiene que ser igual al opuesto de la derivada de u con respecto a y. La derivada parcial de b con respecto a x, en la expresión que obtuvimos, va a ser 2y más c' en x, pensando que es una función de x, dijimos hoy. Por otra parte, la derivada de u con respecto a y va a ser menos 2y. Para que estas expresiones sean iguales, esto no debería ser una función entonces de x. Pero sí podría ser en este caso, esto no una función de x, sino una constante directamente, ya que al derivar esa constante se anula. Entonces, el valor de b va a ser 2xy más una constante, no función de x, sino constante real. Quiere decir que la función f de xy tendrá la forma u, que es x cuadrado menos y cuadrado, más y por b. b entonces es 2xy más una constante, es decir que b no es única. Cuando nosotros encontramos entonces el valor de b a través del método que mostramos, u y b resultan conjugadas armónicas una de la otra. Holomorfía. Recién definimos qué es lo que tiene que ocurrir para que una función f, llamémosle de z, igual a u de z más y por b de z, sea derivable. Ahora, puede ocurrir que sea derivable en un punto z sub 0 que pertenece a c. Decimos que la función f es holomorfa en z0, lo escribo. F entonces es holomorfa en z sub 0 que pertenece a C, si solo si se cumple que existe un R mayor que 0 tal que f es derivable en una esfera abierta de centro Z0 y radio R. Es decir, que estamos hablando que excede a un único punto Z sub 0, que es todo lo que definimos, y pasa a ser derivable en una esfera con centro en Z sub 0. Si se cumple que una función es derivable en todo C, decimos que esa función es entera. Por ejemplo, si nosotros tomamos a la función exponencial compleja, esta función es derivable en todo C, como vimos ya cuando hicimos el ejemplo. Diríamos entonces que la función f es igual a la exponencial, va a ser entonces una función entera. Series de potencias. Vamos a considerar a la serie con la forma sumatoria desde n igual 0 a infinito de z a la n. Esta es una entonces potencial, esta serie acá. Vamos a tener que esta serie converge si el módulo de z es menor que 1 y la convergencia será al valor 1 sobre 1 menos z, entonces siempre que ocurra esta condición. Eso lo utilizamos para el análisis de la convergencia de series que tengan una forma que pueda adaptarla a esta expresión que tengo acá. Tomemos varios ejemplos. Entonces, el primero de los ejemplos es, nos piden analizar la convergencia de la serie con la forma sumatoria desde n igual 1 a infinito de n por z a la n.
No pone 0 porque se anularía igual el primer término, ¿sí? Consideremos entonces la serie que dijimos aquí. Tengo sumatoria desde n igual 0 a infinito de z a la n es igual a 1 sobre 1 menos z, siempre con esta condición. Vamos a derivar a ambos miembros. Si derivamos, entonces vamos a tener en el primer miembro sumatoria desde n igual a 1, desde n igual a 1 a infinito, de n por z a la n menos 1. Estoy restando 1 al exponente. Y en el segundo miembro, esta expresión derivada es 1 sobre 1 menos z, entonces al cuadrado. Ahora, esta expresión es z a la n por z a la menos 1. Se aplicó producto de potencias de igual base. Ese z a la menos 1 no interviene en la sumatoria ya que no tiene valor de n. Así que aquí nosotros podemos pasar 1 sobre z fuera de la sumatoria desde n igual a 1 a infinito de n por z a la n es igual a 1 sobre 1 menos z al cuadrado. Si pasamos z al segundo miembro, entonces va a quedar que la sumatoria desde n igual a 1 a infinito de n por z a la n será igual a z sobre 1 menos z al cuadrado, y ahí resolvimos entonces la igualdad. Esto va a ocurrir, dijimos que todas estas condiciones de partida eran cuando el módulo de z sea menor que 1, lo cual significa que el radio de convergencia entonces es igual a 1 en esta serie particular. Tomemos un segundo ejemplo, conservé esto acá porque lo voy a utilizar, ¿sí? Tomemos un segundo ejemplo de análisis de la convergencia de la serie de la forma desde n igual a 1 a infinito, la sumatoria de n cuadrado por z a la n. Nosotros ya tenemos entonces, por el trabajo que hicimos, que la sumatoria desde n igual a 1 a infinito de n por z a la n es igual a z sobre 1 menos z cuadrado, y ya habíamos determinado que el módulo de z menor que 1 hace que se dé la convergencia. Para tener n cuadrado acá lo que vamos a hacer es volver a derivar. Así que vamos a tener sumatoria desde n igual a 1 a infinito. El exponente va a hacer que sea n cuadrado por z a la n menos 1. Y tengo que derivar esta expresión entonces en el segundo miembro. Pasó a ser un cociente, lo hago aparte y después cambiamos. La derivada del numerador es un 1 por el denominador sin derivar, menos el numerador como está por la derivada del denominador, es decir, 2 por 1 menos z, y la derivada de menos z hace que quede más el término, sobre el cuadrado del denominador, entonces, acá va a quedar a la cuarta. Aplicamos distributivas y desarrollo el cuadrado del binomio en el numerador. 1 más z cuadrado menos 2z. Acá tengo más 2z en la distributiva menos z cuadrado, entonces 2z cuadrado, ¿sí? Cuando aplico la distributiva. Y en el denominador tenemos 1 menos z a la cuarta. Este término entonces cancela y acá va a ser 1 menos z cuadrado. Así que acá en el numerador vamos a tener 1 menos z cuadrado, en el denominador 1 menos z a la cuarta, y encontramos entonces la derivada. Vuelvo a aplicar lo que hicimos antes, teniendo en cuenta este z a la menos 1, así que vamos a tener 1 sobre z por la sumatoria desde n igual a 1 a infinito de n cuadrado por z a la n. Esto es igual a 1 menos z cuadrado sobre 1 menos z a la cuarta. Pasa z multiplicando, en este caso, entonces al numerador, y vamos a tener que la sumatoria desde n igual a 1 a infinito de n cuadrado por z a la n es igual a z
que multiplica a 1 menos z cuadrado sobre 1 menos z a la cuarta. Y así entonces resolvemos. Todo esto ocurre porque de eso partimos, que el módulo de z sea menor que 1, con lo cual tenemos un radio igual a 1 para la convergencia. Tomemos este tercer ejemplo, sumatoria desde n igual 1 a infinito de n por 3 a la n por z a la n. En este caso particular tenemos que hacer una sustitución. Vamos a llamarle w a 3z. Entonces, la forma que va a tener con la sustitución esta serie va a ser sumatoria desde n igual 1 a infinito de n por w a la n. Y ahora sí tiene la forma que ya estuvimos trabajando anteriormente. Vamos a tomar entonces la serie que ya conocíamos, le voy a llamar w en vez de z, nada más porque es la letra que estoy utilizando con la sustitución. Sumatoria desde n igual 0 a infinito de w a la n, que es igual a 1 sobre 1 menos w. Derivando entonces va a quedar sumatoria desde n igual 1 a infinito de n por w a la n menos 1 igual a 1 sobre 1 menos w al cuadrado. Tenemos acá el w a la menos 1 que escribimos adelante de la sumatoria y que en definitiva ya sabemos que pasa multiplicando después, es decir que la sumatoria desde n igual 1 a infinito de n por w a la n es igual a w sobre 1 menos w cuadrado. Y ahí nos queda esta forma. Vuelvo a recuperar lo que vale w. Entonces esto va a ser igual a 3z sobre 1 menos 3z al cuadrado. Y aquí hay un cambio en lo que es el radio, porque nosotros todo el tiempo teníamos módulo de z menor que 1. Ahora será el módulo de w menor que 1, o lo que es lo mismo, el módulo de 3z menor que 1, y entonces el módulo de z tendrá que ser menor que 1/3. Y hubo un cambio entonces en el radio de convergencia de esta serie.